es un gusto, es un honor empezar esta Semana de Seguridad Hídrica con esta plática que, pues como ustedes habrán visto en el título, habla sobre todo de las nuevas tecnologías, que también son tecnologías principalmente digitales, numéricas, y lo que quiero dar es una perspectiva de cómo estas nuevas herramientas pueden contribuir o facilitar la gestión del agua, gestión y gobernanza del agua para para alcanzar pues, la seguridad hídrica, para fomentar la seguridad hídrica pues, en diferentes partes del mundo, principalmente en México. Y bueno, ya en los últimos años se ha hablado bastante del término de agua digital o digital water, que básicamente las tendencias pues nos dicen que va a ser estas tecnologías, estos productos, servicios basados en las tecnologías digitales, van a constituir la base de la generación de los sistemas hídricos del futuro. Sistemas hídricos en ciudades, en las regiones agrícolas, también tal vez a nivel de cuenca entre usuarios. Y básicamente las tecnologías digitales se componen de tres pilares. Por un lado están los sistemas ciberfísicos, la digitalización, toda la parte, pues los datos ya vienen en numérico, los datos que son producidos y enviados de manera digital. Y estos dos van a dar nacimiento a lo que son el Big Data, que son los datos a gran escala. Y por otro lado, todo esto se compone de estas 5 componentes, que por un lado es el software, los sensores tanto remotos como in situ, pero sensores inteligentes, que se apoyan en los procesadores, en las tecnologías de comunicación y de control, lo cual hace que pues, estos sensores estén midiendo continuamente y eso enviándolo pues, a la nube, a servidores, y justo con estos datos, con esta información que se va ampliando, esta cantidad de datos que va creciendo de manera muy importante, eso va a dar nacimiento pues, a lo que se le conoce como las tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales, si nos vamos al sector hídrico, pues que justamente esta charla va a explicar un poco, va a dar una pequeña introducción, cuáles, en mi opinión, son las tecnologías exponenciales que van a marcar al sector hídrico en los próximos años, en las próximas décadas. Y estas se componen, por un lado, del Internet del agua, que es una analogía al Internet de las cosas, que es cuando básicamente cómo las máquinas y los sensores van a estar conectados al Internet y cómo los humanos van a interactuar con ellas. En este caso vamos a hablar del Internet del agua. Por otro lado, el Internet del agua, todos los datos de información que se va a recabar va a ser alimento para modelos basados en ciencia de datos e inteligencia artificial. Y posteriormente va a haber 2 aplicaciones que se nutren de tanto del Internet del agua como de la ciencia de datos, que es la agricultura de precisión, que también se le conoce como agricultura digital, desde una perspectiva hidroagrícola, y finalmente las cadenas de bloques, que se le conoce en inglés como blockchain, que son repositorios o plataformas también que permiten el intercambio de activos no tangibles, activos en este caso digitales, y que pues puede llegar a tener un papel muy relevante en la gestión y en la gestión del agua, principalmente en lo que tiene que ver con transmisión o intercambio, ¿no?, de derechos de agua en las zonas agrícolas. Entonces, bueno, empezamos con lo que es el Internet del agua. Y bueno, empiezo con citando este reporte que lo publicó hace un par de años, en el 2007, el NASPED Institute, junto con la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Y aquí es donde por primera vez se acuña el término del Internet del agua, y que básicamente ahí lo que se propone es cómo fomentar el intercambio o compartir e integrar los datos de cualquier sistema hídrico para la sustentabilidad. Y aquí básicamente el Internet del agua se define como una red digital de 3 actores. Por un lado, los productores de datos, que son aquellos pues, que instalan sus sensores,
o tal vez alguna compañía o una agencia espacial que tiene un satélite que va produciendo de manera continua los datos. Por otro lado, también están los hubs, que son en este caso como las conexiones o los centros en donde estos datos van a permitir el acopio o la integración de estos datos y que finalmente un usuario, tal vez un investigador o un científico de datos, esté interesado en utilizar estos datos y necesite forzosamente esta conexión, este intermediario. Y entonces este nexo entre productores, intermediarios y usuarios van a dar cabida al Internet del agua. Y básicamente lo que se propone aquí es cómo que estos datos se estén transmitiendo en tiempo real y pues que esta red, conforme vaya creciendo, esto va a fomentar o estimular la colaboración para no solo tener más datos, sino hacer un mejor uso de los datos y crear un valor añadido. Y bueno, y aquí, a pesar de que aquí, de acuerdo a esta filosofía, los datos deben de ser abiertos y gratuitos para el bien de la sociedad, también esto digamos, choca un poco con el valor económico que va a representar, en este caso, estamos hablando del Internet de las cosas, que básicamente es todo, no solo no solo el sector hídrico, sino todo. Y aquí podemos ver cuáles las predicciones de cómo el valor anual económico del Internet de las cosas va a crecer de manera exponencial en la próxima década. Y aquí es obviamente donde pues, llegamos al punto en donde se discute si los datos realmente tienen un valor o no. Igual hace 2 años, la revista The Economist publicó un número, uno de sus números, justamente se centró en los datos y cómo los datos cada vez tienen más valor. Y de hecho, bueno, la gente más optimista al respecto ha comentado que el activo con mayor valor en el mundo ya no es el petróleo, sino son los datos, ¿no? Pero también pues, están sus detractores, sus críticos, que dicen, bueno, que básicamente los datos nunca van a llegar a tener el valor como el petróleo. ¿Por qué? Porque su valor no está basado en la escasez, que es la gran diferencia con el petróleo, ¿no? El petróleo se va a acabar y los datos al contrario, cada vez hay más datos. Y bueno, y aquí hay otra opinión que se encuentra entre las dos, es más moderada, que dice, bueno, si los datos tal vez no tengan un valor tan alto como el petróleo o el oro o otro activo escaso, pero sí los datos tienden a incrementar en un valor, tienden a generar un valor siempre y cuando se conecten con usuarios, cuando esta conexión entre usuarios y productores se dé, y también siempre y cuando estos datos sean procesados y refinados. Y bueno, siguiendo con esta discusión, y suponiendo que efectivamente los datos en el sector hídrico van a tener un valor, la primera pregunta que uno se hace, bueno, es que estos datos, qué valor cuánto valen estos datos, ¿no? Y bueno, aquí en este mismo reporte se cuantifican o se proponen, ya que bueno, el valor de los datos aún no ha sido cuantificado, documentado o comunicado a la sociedad, se proponen metodologías para darle un valor a estos datos. Por un lado están obviamente los datos desde que se producen, y aquí pues se ha sugerido que los datos se valoren como activos físicos o intangibles, y en este caso pues el valor de los datos se puede basar en el costo de la recolección de los datos a la instalación y su operación, o también en cuánto está dispuesto a pagar un usuario por estos datos. Sin embargo, pues también hay casos en los que, por ejemplo, estos datos se pueden utilizar para informar decisiones de alto impacto, ¿no? Por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura o estudios que tengan consecuencias geopolíticas a nivel regional o mundial. Y en este caso, bueno, los datos van a tener un valor mucho más grande que el costo de adquisición. Si nos vamos al caso de los usuarios, aquellos que en teoría van a procesar y refinar estos datos, pues ahí los datos se pueden considerar como un activo derivado en el que
Y bueno, en este caso los datos van a tener un horizonte a largo plazo. Por ejemplo, alguna iniciativa, ¿no?, que tienda a reducir tal vez costos, ¿no? Por ejemplo, tal vez en un organismo operador, ¿no? No sé, se empiezan a recolectar datos de presión, de calidad del agua. Y bueno, con la ciencia de datos se pueden alcanzar ya ahorros, ¿no?, en términos hídricos o también en términos financieros, ¿no? Y obviamente allí los datos también, su valor va a variar mucho de acuerdo a los atributos, ¿no?, que tengan estos datos, ¿no? En primer lugar está la calidad. Eso es algo, aquí en hidrología y hidráulica es algo primordial, ¿no? La calidad de los datos es lo más importante. El tiempo, ¿no?, en el que se recaban estos datos, y también el nivel de esfuerzo requerido para transformar estos datos crudos en información pues, con un alto valor. Y finalmente está el valor, cómo valorar los datos que se almacenan en los hubs, en los centros de conexión. Y en este caso, pues aquí básicamente se sugiere que estos centros se les considere como repositorios de datos. Y aquí es un poco más difícil de valorar, porque únicamente lo que hacen facilitan, ¿no?, el flujo de la información entre el usuario y el productor. Y pues, finalmente una forma de evaluar el costo, estos datos, consiste en el costo de la adquisición de los datos y posteriormente ajustar este valor basado en el número, por ejemplo, de descargas que estos datos van a tener, ¿no? Por ejemplo, si tal vez, no sé, existen 2 o 3 repositorios de datos, ¿no? Entre esos datos, entre esas páginas o sitios web se vayan haciendo más famosos y estos datos se vayan descargando, se vayan siendo más, pues sí, más famosos, y haya una mayor descarga de esta información, pues el costo de estos datos va a tender a aumentar. Luego pasamos con la parte de agricultura de precisión. Aquí muy brevemente voy a ahondar. Básicamente la agricultura de precisión se basa en herramientas que permitan la maximización de los rendimientos agrícolas y al mismo tiempo minimizar el uso de sus recursos, ¿no?, principalmente energía, agua, fertilizantes. Y se basan principalmente en el monitoreo de la salud de la planta, así como del estrés del cultivo, debido pues, a un déficit de agua, de nutrientes, y como lo dice la palabra precisión, ya actualmente la capacidad de monitorear un campo agrícola a una escala muy pequeña, a la escala parcelaria, pues es posible, ¿no? Aquí pueden ver estos datos, es unas mapas del crecimiento de la vegetación en el distrito del Río Yaqui, en Sonora, en diferentes días. Y aquí podemos ver cómo en dos campos, ¿no?, regados con pivote, cuál es la diferencia espacial entre aquellos puntos o aquellos píxeles que están en verde, representan aquellos donde la biomasa, o en este caso el rendimiento es mayor que en los puntos en amarillo o anaranjado. Entonces, básicamente nos permite conocer, detectar exactamente cuáles son el crecimiento y las fallas, o en este caso las deficiencias, a una escala muy, muy, muy precisa. Y finalmente también, más recientemente, está utilizando también para detectar infraestructura hidroagrícola que no se conoce. Aquí en México principalmente el tema de los pozos de agua subterránea no declarados que no se encuentran en el registro de propiedad de derechos de agua, pues este tipo de tecnologías ayudan a detectar aquellos pozos ilegales. Y la agricultura de precisión se basa en 4 componentes. Por un lado están los sensores, los sensores igual inteligentes que van pues, mandando datos, ¿no?, de humedad del suelo, tal vez de temperatura, de las condiciones climáticas en tiempo real al usuario. Las tecnologías aeroespaciales, principalmente drones, y también satélites muy pequeños, nanosatélites, que están ubicados en la parte más baja de la atmósfera. Y bueno, finalmente, los robots que pues, están siendo, que cada vez están teniendo un mayor auge, pero todavía esa tecnología aún no cuenta con muchos usuarios. Y finalmente, todo esto, igual, de nuevo, estas 3 herramientas van a generar datos con el cual se puede estudiar los patrones
estudiar los patrones y el comportamiento de los rendimientos en función de pues, todos sus insumos y cómo mejorar. Y bueno, aquí voy a pasar estadísticas de Estados Unidos, ya que en México apenas este tipo de herramientas están empezando a utilizar, principalmente en el Bajío y en el noroeste. En Estados Unidos hizo una encuesta a principios de este año, a aproximadamente 4,000 agricultores de diferentes tamaños, desde pequeños productores a productores medianos y grandes. Y para el caso de las frutas, de los cultivos frutales, pues se les preguntó cuáles son las herramientas que ustedes que están adquiriendo, ¿no? Que están utilizando, ¿no? Y por mucho, esas son tres. Por un lado son las estaciones meteorológicas inteligentes, las apps, en donde pueden leer todos los datos recabados por estas estaciones, así como los datos provenientes de los sensores de riego inteligentes, ¿no? Ya posteriormente otras tecnologías que tienen una tasa de adopción menores, por ejemplo el de los drones. Mucha gente pensaría que los drones están siendo muy utilizados. En Estados Unidos únicamente 1 de cada 6 agricultores los utilizan. Y básicamente la conclusión en la que se llegó con este estudio, con esta encuesta, es que básicamente en el futuro va a haber dos tipos de agricultura. La primera, pues digamos, la agricultura tradicional, con muy poca tecnología, y por otro lado, la tecnología pues basado en inteligencia artificial, en robots y pues en condiciones controladas, ¿no? Y obviamente aquí pues los rendimientos y pues también la cantidad de la inversión va a ser recuperada en un tiempo mucho más corto en comparación con la agricultura tradicional. Si nos vamos al caso de los vegetales, de la verdura, pues únicamente en esa encuesta, únicamente 47% de los usuarios confirmaron que utilizan este tipo de tecnologías. Sin embargo, la mayor parte de los usuarios son grandes granjas, en este caso con un área mayor a los 2.500 acres. 90%, 9 de cada 10 agricultores teniendo propiedades agrícolas de este tamaño, pues han adoptado este tipo de tecnologías, mientras que las pequeñas granjas, los pequeños agricultores, únicamente 1 de cada 4 los están utilizando. Y igual, cuando aquellos usuarios que no se han atrevido a probar ese tipo de tecnologías, se les preguntó pues, ¿por qué no lo utilizan? Y la mayoría, más de la mitad, pues, justamente dijeron que eran muy pequeños, que el costo de inversión digamos, o más bien el costo de inversión no puede ser justificado por el margen de utilidades que ellos podían obtener. Y igual una cuarta parte dijo que pues, no estaba eso mismo, ¿no? Que no estaba convencido en el retorno de la inversión, otros que se les hacía muy caro, y finalmente un 20% consideraron que no lo necesitaban. Igual de la misma manera, las herramientas que han tenido mayor demanda pues, han sido las estaciones climatológicas, las apps, los sensores de riego, ¿no? Y finalmente, aquellos agricultores que todavía no lo han utilizado, pero que piensan utilizarlo en los próximos años, que lo están considerando, que es aproximadamente 1 de cada 3, la mayoría van a ir por sensores de riego, ¿no? Entonces aquí lo que quiero mostrar con los resultados de esta encuesta es, en términos hídricos, cuáles van a ser las implicaciones de una mayor o menor tasa de adopción de estas tecnologías. Aquí estamos hablando de Estados Unidos, pero igual la gran pregunta es, ver en México, ¿cuál va a ser la aceptación entre los agricultores, grandes agricultores, pequeños agricultores? Estamos hablando de agricultura de riego o agricultura de temporal, ¿no? ¿Cuál va a ser, en este caso, la evolución de este tipo de tecnología digital? Y bueno, ya que tenemos, ahora sí, los sensores, los datos se están generando, cada vez hay más datos, y finalmente, ¿qué se pueden hacer con estos datos, ¿no? Como lo comentamos, pues los datos necesitan refinarse, necesitan pasar un filtrado muy riguroso para poder generar resultados tangibles y de utilidad. Y aquí muestro un ejemplo, es de una compañía de Estados Unidos que se llama Descartes Labs y que utiliza básicamente el data science, de ciencia de datos, para
únicamente imágenes de satélite. Y aquí podemos ver uno de sus productos consiste en clasificar los cultivos utilizando decenas de miles de imágenes satelitales. Y aquí podemos ver dos patrones muy diferentes. Por un lado, este caso es en Iowa, a las afueras de una ciudad, en donde pues, los campos principalmente son de agricultura de temporal. Y pues, aquí vemos un mosaico, ¿no? Con una gran cantidad de colores, donde cada color representa un cultivo diferente. Ya no estamos hablando si es un cultivo o es un cuerpo de agua o es o bosque o simplemente pastizal. Aquí estamos, cada color representa, pues no sé, maíz, sorgo, trigo. Y lo mismo se hizo para en Nuevo México, cerca de Santa Fe. Y aquí, bueno, obviamente por las condiciones climáticas, aquí ya vemos los campos circulares basados en irrigación por pivotes. Y igualmente aquí se puede ver qué tipo de cultivos, cómo están distribuidos los tipos de cultivos y obviamente si esto lo queremos utilizar uno como desde una perspectiva de riego y drenaje o de hidroagrícola, pues aquí ya con esto podemos ir conociendo dónde van a estar aquellos cultivos con el mayor coeficiente de cultivo, aquellos cultivos que van a necesitar una lámina de riego mayor o no, y con eso se puede ir planeando y haciendo una mejor gestión del agua, ¿no? Y también, bueno, utilizando datos basados en sensores, tanto in situ como en percepción remota, se puede también mejorar el uso del agua en zonas agrícolas. Es el caso de una plataforma conocida como SWIM, con doble I, que opera principalmente en el oeste de los Estados Unidos y todos estos datos que va recabando con sus sensores permite optimizar, en este caso, los derechos de agua de cada agricultor. También, a la hora que se optimice eso, se puede fomentar una mayor conservación de agua. Y también esto, pues, eso va a ser más redituable, ¿no? Porque va a permitir pues un mayor ingreso a los agricultores. Y digamos, esta plataforma también ahorita está enfocando en permitir el intercambio justamente de derechos del agua. O sea, si cada agricultor va haciendo un uso más eficiente del agua, su cuota máxima de agua que se pueda aprovechar no se va a alcanzar y digamos esa diferencia se puede, en este caso, digamos, arrendar o vender a otros agricultores. Y pues aquí lo que esta plataforma se le ha denominado, ¿no? por varios expertos como el Airbnb del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de que tú rentes tu casa o tu propiedad, tú estás vendiendo o rentando por un cierto periodo de tiempo el agua que te está quedando de tu derecho de concesión. Y finalmente, bueno, siguiendo con esta parte de datos meteorológicos, existen ya cada vez sensores más precisos y que tienen la capacidad de hacer mediciones pues, en cuestiones de nanosegundos. Es el caso de este sensor que produce la compañía Understory Weather, que ahí ellos patentaron y bueno, diseñaron esta estación que básicamente es un sensor que toma hasta 3,000 mediciones por segundo de muchas variables, viento, precipitación, granizo, índice de humedad, índice de calor. Y igual, utilizando ciencia de datos, se está ahorita sirviendo para mejorar los impactos que los eventos extremos, las tormentas, las ondas de calor, las sequías, pueden tener en el sector de los seguros, agrícola y en las cadenas de suministro. Y bueno, ya si nos vamos aquí más, no tenemos que irnos a Estados Unidos para encontrar un ejemplo de lo que se puede hacer con el Big Data. Aquí en México, principalmente en la Ciudad de México, pues se tiene la plataforma de hidrómetros conocida como el Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que bueno, fue desarrollada ya hace unos 3, 4 años por el doctor Pedroso, cuando era investigador. Y básicamente esta red hasta la fecha es el observatorio de lluvia más denso en una zona urbana en todo el mundo. Son 55 estaciones
que van tomando datos de las características físicas de la lluvia cada minuto. Por estadísticas físicas, por propiedades físicas me refiero no solo a la intensidad de la lluvia, sino también, por ejemplo, al diámetro de las gotas, a la velocidad con la que va cayendo. Y aquí estamos hablando de cada día, esta red va generando, va produciendo aproximadamente la mitad de 1 gigabyte de datos. Y también esto, bueno, su filosofía coincide con la filosofía del Internet del agua, en el cual pues, los datos son abiertos y disponibles en tiempo real. Y justamente este último aspecto del tiempo, de que estén disponibles en tiempo real, lo hace una herramienta pues muy buena para tener sistemas de alerta temprana. Y uno de esos casos es justamente los mapas de peligro, por ejemplo, de arrastres a personas a nivel de colonia o delegación. Utilizando estos datos en tiempo real se puede, y acoplándolo, ¿no?, con un modelo de hidrología urbana, se puede generar en cuestión de minutos, y a nivel de las calles, de las vías de comunicación en una ciudad. Es un ejemplo de Río Bravo, en la frontera, en el Río Bravo de, creo que Reynosa, en la frontera con Estados Unidos, el riesgo, o más bien el peligro, en función del color que tiene, para el peligro de arrastre a personas basándose pues, en una tabla de clasificación. Entonces, uno de los productos que se pueden obtener con el Big Data, únicamente tomando con datos de lluvia. Y bueno, otro aspecto que comenté anteriormente fue igual el uso de la detección, ¿no?, de pozos clandestinos o ilegales en zonas, principalmente en zonas agrícolas. Y aquí se puede ver un ejemplo en el que utilizando Machine Learning se pueden detectar norias en zonas agrícolas únicamente con imágenes satélites. Es un caso que se utilizó con imágenes de Google Earth. Y aquí, por ejemplo, se puede ver un pozo, una noria detectada. Obviamente, si uno lo ve visualmente, pues igual uno puede ver diferentes objetos que pueden parecer, por ejemplo, noria, pero sin embargo ya cuando estas imágenes se les aplica un tratamiento de imágenes, pues se pueden encontrar que realmente no lo son. Por ejemplo, aquí este círculo que podría parecer una noria, en realidad es la sombra de un árbol. Y a la hora que se le va, estos modelos que van aprendiendo una y otra vez, pues se van mejorando tienden a mejorar con el tiempo. Ese es el objetivo justamente del Machine Learning, que las máquinas vayan aprendiendo. Y aquí, por ejemplo, es un ejemplo en el que en una corrida se tienen 2 imágenes. En la imagen de arriba se detectó únicamente un pozo y en la imagen de abajo únicamente 3. Y conforme se fue reentrenando el modelo, fue detectando otros pozos, ¿no?, aquí y aquí. Entonces, es otro ejemplo, ¿no?, de lo que se puede hacer con la ciencia de datos. Y bueno, y para finalizar, el blockchain o cadena de bloques, como se le conoce en español, el blockchain tiene probablemente es el tema en el que voy a ahondar más en esta presentación. El blockchain ha dado mucho de qué hablar. Se inició obviamente primero como una plataforma para transferir activos digitales, o en este caso criptomonedas. Bitcoin fue el primer ejemplo del blockchain. Y luego se empezó a utilizar en otros sectores, por ejemplo, en sectores de las transacciones financieras entre bancos. Se empezó también a utilizar por ejemplo, para energías renovables. Y igual hace un par de años, las primeras opiniones acerca de cómo el blockchain podía ayudar al medio ambiente, ¿no?, utilizando el término de criptogobernanza, ¿no? Y allí en este artículo que se publicó en Nature, Guillaume Chaperon, que es un ecologista en una universidad sueca, él lo que argumentó fue, bueno, si los humanos han fallado una y otra vez en generar confianza, en este caso en el sector ambiental, y si nos si nos enfocamos más en el sector agua, pues igual la falta de confianza es uno de los principales problemas que la gobernanza tiene. Él dice, bueno, si los humanos han fallado en promover o en crear confianza entre los usuarios o entre los diferentes actores, pues tal vez los algoritmos deban reemplazarlos.
Entonces ahí fue donde surgió este término de criptogobernanza, que básicamente involucra tres cosas: confianza, transparencia y trazabilidad de un producto o un bien, y que estos, una vez que se tengan estas tres cosas, eso se pueda imprimir digitalmente en una computadora. Y bueno, en este caso, este autor, que es uno de los principales, tiene mucha esperanza en este tipo de tecnologías, pues él lo ve como herramientas de última generación para monitorear todo lo relacionado, reportar y verificar todo lo relacionado con el medio ambiente. Y brevemente aquí les explico en qué consiste una cadena de bloque de datos. Pues aquí el blockchain en lo que consiste básicamente es un libro digital donde se van registrando, donde se van guardando los registros de cualquier cosa. Pueden ser datos bancarios, pueden ser datos de consumo de agua, pueden ser datos climáticos, por ejemplo. Y aquí la diferencia con una de las características es que es descentralizado. Es un libro descentralizado en donde el registro se va a encontrar en todo el Internet por diferentes usuarios. Entonces aquí lo que ocurre es que en lugar de que solo una parte esté validando los eventos y almacenando estos datos, estos registros en un punto, en un servidor central, esto puede ser validado y almacenado por varias partes, ¿no? Varias partes, no solo pueden ser 3, pueden ser 100, pueden ser 5,000, pueden ser 10,000, ¿no? Y el blockchain se basa en criptografía, lo cual permite que los datos no sean alterados con fines malévolos, ¿no? Lo que lo hace, pues, un sistema muy altamente seguro para almacenar y transferir la información. Entonces, ya vimos, ¿no?, en las previas diapositivas, ¿no?, cada vez hay más la posibilidad de producir más datos existe. Las nuevas herramientas basadas en ciencia de datos nos permiten mejorar o refinar, darle una utilidad más clara a estos datos. Y finalmente, una vez que se generan estos datos y que se quieren almacenar y transferir para fines principalmente de gestión y de manejo del agua, esto es una posibilidad que se está abriendo, ¿no?, con el blockchain. Entonces aquí vemos, pues, el blockchain básicamente es una cadena de datos, ¿no?, una cadena de bloque de datos, donde cada bloque tiene un dato X, y que en este caso la criptografía se le conoce como hash, donde el hash va a ser, pues, un código alfanumérico que va a ser como digamos la identidad digital de ese dato. Y bueno, aquí la próxima pregunta es que uno se hace, pues eso se escucha muy interesante, muy sofisticado, pero realmente el blockchain es necesario, y si es necesario, ¿es útil o no? ¿En qué casos va a ser útil y necesario? Y bueno, aquí básicamente en este diagrama se puede ver, se empieza con la primera pregunta: si se necesita una base de datos. Si no se necesita una base de datos, pues no se necesita blockchain. Si sí se necesita datos, vamos a la siguiente pregunta, que es: varias personas necesitan escribir en ella, o sea, varios usuarios. No, pues entonces no se necesita. Si únicamente existe un usuario, pues no se necesita un blockchain. Si ya son varios usuarios, por ejemplo, podrían ser usuarios, tal vez usuarios, un organismo operador o varios organismos operadores dentro de una cuenca, o varios usuarios agrícolas. Si entonces es el caso, la siguiente pregunta es: ¿existen intereses iguales entre estas personas? Y pues en la vida real no, el interés no siempre es igual entre todos, es muy difícil tenerlo. Si en el caso negativo, entonces las personas tienen una persona en común en la que confían, pues no, porque aquí en México, sobre todo, la gente no confía en la autoridad, que en este caso tendría que ser la persona común en la que confía. Y como no confían, entonces en este caso esto es lo que justifica que se necesite un blockchain, ¿no? Y bueno, aquí en el panel de la derecha, aquí muestro en esta tabla si realmente es útil. Las primeras tecnologías de blockchain en el que se empezaron a
en que empezaron a permitir el intercambio de monedas digitales o de criptomonedas. Pues el primer caso fue Bitcoin, que nació en el 2009. Y aquí, si ven, aquí pueden ver la velocidad en la cual el blockchain puede transmitir datos. Por ejemplo, blockchain, su tecnología es la más mala, la más ineficiente, es la más lenta. Únicamente permite transmitir datos 7 transacciones por segundo. Si eso, por ejemplo, lo damos en tal vez en un distrito de riego muy grande, pues 7 tal vez transacciones por segundo es muy pequeño, ¿no? Y luego, posteriormente, con el tiempo empezaron a surgir otras criptomonedas que empezaron pues, a aumentar su velocidad, ¿no? Y actualmente ya existen otras tecnologías, ya no basadas en el blockchain, sino una tecnología que se llama como sharding, como es el caso de Holochain y Quarkchain, que ya actualmente permiten 100,000 transacciones por segundo. Entonces, bueno, obviamente si estamos en un sistema en el cual se necesitan mandar datos de manera segura y que pues, se necesitan tal vez mandar datos, no sé, 500, 1000 o una cantidad de datos bastante considerable, pues se pueden montar este tipo de plataformas de ledgers, que en este caso son como los libros de contabilidad, con tecnologías que van a una velocidad mucho más alta. Y bueno, básicamente lo que el blockchain facilita es generar confianza, ¿no? Cuando no existe. También le puede dar una mayor voz y voto a los ciudadanos, ¿no? A través de iniciativas de crowdsourcing. Crowdsourcing es cuando tal vez en las zonas rurales o en las, pues sí, en cuencas, ¿no? muy alejadas, los ciudadanos se involucran en tomar mediciones, en hacer observaciones, que también se lo conoce como ciencia ciudadana. Y finalmente, en este caso, las leyes o las regulaciones pueden ser reemplazadas con contratos inteligentes, como se les conoce a esta herramienta basada en el blockchain. Y bueno, también digamos, algo controversial que esto implica es que debido a que el blockchain puede remover terceras partes, ¿no? En este caso intermediarios, esto podría ser también algunas instituciones del agua obsoletas, ¿no? Al menos en cómo se encuentran en su forma actual, ¿no? O sea, las autoridades pueden ver su poder y control disminuido si este tipo de plataformas tienden a ser exitosas. Sin embargo, bueno, existen varias barreras, ¿no? que limitan, ¿no? La implementación de este tipo de tecnologías, y así como existen pues, el riesgo, ¿no? De que surjan blockchains con fines pues, no muy honestos. Aquí, bueno, aquí pueden ver cuáles son las aplicaciones, ¿no? del blockchain dentro de un contexto de seguridad hídrica. Por ejemplo, nos podemos ir aquí si nos vamos a la parte de abastecimiento de agua potable. Este es un ejemplo en África, en Kenia, donde IBM está trabajando con la ayuda de sensores piezométricos, está monitoreando en tiempo real las extracciones de los pozos, y eso los usuarios con una app lo pueden, principalmente en zonas rurales, pueden estar viendo monitoreando, ¿no? En tiempo real pues los pozos, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a manejo de cuencas, a gestión de cuencas. Aquí es un ejemplo que se hizo en Rusia, en el río Volga, en el cual se utilizaron sensores acuáticos para monitorear la calidad del agua, y todo eso fue almacenado y posteriormente retribuido a todos los usuarios en la zona lacustre, en la zona del río Volga, para conocer la calidad del agua. También la parte de eficiencia del uso del agua, pues igual aquí en Australia están empezando a hacer esquemas, ¿no? o mercados de agua basados en cuestión de minutos con blockchain. Y finalmente, en la parte por ejemplo, de planeación en monitoreo y gestión de sequías, aquí están no recuerdo dónde era, creo que también en África. Hay un proyecto piloto en el cual, utilizando datos satélite, un monitor de sequía con datos satelitales, se están emitiendo, y bueno, si el usuario, el agricultor, conoce la situación de sequía en la que se encuentra, tiene la opción de comprar
drought coins, que son o monedas de sequía, que son tokens, y esos, en el caso de que la sequía empeore, estas monedas se pueden posteriormente intercambiar por dinero. Entonces, es una manera de generar ya seguros agrícolas en zonas rurales utilizando blockchain. Y bueno, aquí en el caso de México, pues es una tecnología que podría ayudar a solucionar varios problemas. Y aquí pongo por todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con robo, fraude o extorsión. La semana pasada, cuando estaba haciendo esta presentación, me metí en Google y escribí huachicoleo del agua y salió todo esto, ¿no? En los últimos días, y aquí dicen, detectan casos de huachicoleo del agua en Veracruz, detectan Japama, esto fue en Sinaloa. Huachicoleo del agua, detectan 2.300 tomas clandestinas en León, o sea, Guanajuato, Nogales, Sonora y aquí en Torreón. Entonces, básicamente vemos que el problema del robo de agua está expandido por todo el país. Y además del robo, pues también ya hay casos de extorsión. La semana pasada se supo de un caso, ¿no?, de que trabajadores del SACMEX estaban extorsionando, ¿no?, agua a varias empresas, a varios negocios. Y bueno, todo esto ha hecho que pues ya existan, ya se haya acuñado el término de aguachicoleo en México, ¿no?, el desconocido robo a la nación, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta parte de problemas, ¿no?, que tienen que ver con gobernanza, con rompimiento de la ley, el blockchain podría jugar un papel importante. Como lo comenté, bueno, aquí igual en manejo de cuencas, este es un ejemplo, bueno, no se ve muy bien, es un ejemplo de una alumna que está trabajando, que está haciendo su doctorado en optimización de embalses, y lo que quiere hacer está acoplando un blockchain, en este caso con los datos de la optimización de las extracciones, ¿no?, de las extracciones de agua de una presa. Y aquí lo que se está proponiendo es que en este caso el Consejo de Cuenca, que son los usuarios, controlen el blockchain, y donde en este caso en el blockchain se vayan guardando todas las transacciones entre la presa y los usuarios, y también entre usuarios, ¿no?, esto sería como un tipo de mercado secundario. Y aquí las transacciones físicas, las transacciones, digitalmente se puede hacer en el blockchain, pero las transacciones físicas se podrían validar utilizando contratos inteligentes, y también se podrían asignar o dar incentivos para tener mejores prácticas, ¿no?, para hacer un uso mejor del agua, que en este caso estos volúmenes de agua se podrían tokenizar, en este caso emitir monedas digitales como el caso previo que vimos del caso de la sequía. Y bueno, finalmente, esto quiero explicar un poco, ¿no?, en qué consiste la tokenización, que básicamente es lo que ayuda a emitir, digamos, monedas digitales basadas en un activo tangible, es que se pueden crear cadenas ambientales, que es una estrategia básicamente que involucra a la sociedad para participar en la solución de problemas ambientales, ¿no? Pueden ser problemas hídricos o de calidad del aire, o por ejemplo emisiones de gases de efecto invernadero, y cuando lo hacen es que se le pueda dar una compensación económica justamente utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Y como ejemplos ponemos, por ejemplo, el caso de la iniciativa RED, ¿no?, que tiene que ver con conservación de bosques, o iniciativas de adaptación al cambio climático, ¿no?, como es el Adaptation Fund. Y aquí en estos casos, por ejemplo, si los objetivos, por ejemplo, el objetivo del bosque, la conservación de bosques, tal porcentaje de tu cuenca tiene que seguir siendo, tener un uso de bosque forestal, pues en este caso, si en estos casos se cumple, y una vez que esto se puede verificar, ¿no?, utilizando pues también sistemas de monitoreo, por ejemplo, los satélites, en este caso tu cuenca no ha sido deforestada o se ha mantenido tal cual estaba hace X número de años, pues en este caso un esquema de pago se puede, utilizando tokens digitales, se le puede asignar a las comunidades locales, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, lo que quise mostrar el día de hoy fue básicamente que el agua digital se compone por diferentes tecnologías exponenciales, principalmente pues son estas que ven aquí en azul.
digamos, las contribuciones que en este caso todas estas tecnologías van a tener en la seguridad hídrica van a ser las siguientes. Por un lado, pues ya vemos, ¿no?, ya vimos que los datos necesitan procesamiento, en este caso apoyándose, ¿no?, en ciencia de datos, y que esto sea nutrido, ¿no?, por pues, el Internet de las cosas, sensores, drones, satélites y ciencia ciudadana, datos originados por iniciativa de ciencia ciudadana, antes de añadir un valor a la economía actual, y así como para mejorar la toma de decisiones en la gestión del agua. También la integración de herramientas de monitoreo y control, por ejemplo, en el caso de la agricultura de precisión, puede igual asegurar un uso más sustentable en el sector agrícola. Aquí obviamente lo que falta por ver es cuáles van a ser las tasas de adopción, ¿no?, principalmente en países en vías de desarrollo, bueno, en economías emergentes como el caso de México. Y finalmente, que las herramientas ciberfísicas descentralizadas, como es el caso de registros, ¿no?, digitales, en este caso para sistemas hídricos basadas en la tecnología de blockchain, puedan informar mejor a la sociedad y también a las autoridades sobre cómo y quién está utilizando el agua. Esto es algo fundamental, ¿no?, que hasta la fecha no se sabe. Y esto también, bueno, podría fortalecer, ¿no?, el cumplimiento, ¿no?, de las leyes y de las regulaciones con sus pues, implicaciones positivas para la gobernanza del agua. Y bueno, con esto doy fin a mi plática. Les agradezco mucho su atención y bueno, espero que tengan preguntas y también, bueno, el panel de discusión, espero que vaya a haber una muy buena discusión al respecto. Muchas gracias.